Ayer conversábamos muy generalmente sobre el tema del autismo, una condición con la que viven muchos niños y niñas en nuestro país y sin duda también adolescentes y algunos adultos. Una condición que genera mucha incomprensión. Para conocer un poco más sobre esta situación que para algunos es llamado una discapacidad o una complicación neurológica, llamarán otros, se encuentra con nosotros en nuestra casa Misael Torres, él es psicólogo clínico y también está con nosotros Ángel Flores, es presidente de la Fundación Azul Esperanza. Con ellos vamos a conversar justamente sobre, primero, qué es el autismo, cuáles son esos síntomas, esos signos importantes a identificar para poder precisar la condición, el diagnóstico de un niño con este término. Y segundo, en qué condición social y familiar ellos viven. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra casa. Muy buenos días. Empecemos con el concepto y algunas características principales de los niños y niñas autistas. Bienvenidos. Buenos días. Primero hay que saber de que el trastorno del espectro autista, según el DSM-5, un conjunto de trastornos neurológicos complejos, los cuales inician en la primera infancia. Luego de esto hay que saber las características, las cuales son fundamentales para llevar un diagnóstico. El diagnóstico es meramente clínico y las características son una dificultad en el área de la interacción social. Además, hay patrones de conducta estereotipados, repetitivos y restringidos y una alteración muy significativa en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Se dice que son seres humanos que viven completamente abstraídos de la realidad, inmersos en un mundo interior y que tienen unas dificultades extremas para poder comunicarse con el exterior. ¿Cuáles son los síntomas más visibles y en qué momento un padre o una madre se puede dar cuenta que su niño es autista? Bueno, cuando nosotros vemos la interacción social, los primeros en darse cuenta de esto son los padres. Cuando el niño pierde un poco de interés en relacionarse con los mismos familiares, inclusive una de las características es cuando los padres notan que el niño empieza a perder un poco el contacto visual, empieza a obtener un poco de movimiento estereotipado o repetitivo y su estilo de juego es muy restrictivo. Por ejemplo, los movimientos estereotipados, vamos a ver niños que pueden dar vueltas en un mismo punto o pueden tener algún tipo de aleteo. Entonces eso ya empieza a llamar un poco la atención de los padres y empiezan a notar pues de que es algo que no está acorde al desarrollo neurológico en la primera infancia. ¿Estos niños tienen algún problema particular para poder comunicarse con sus compañeritos durante la escuela? ¿Qué tipo de situaciones viven? Quizá de incomprensión, ¿verdad? También. Claro, ese es un muy buen punto a tomar en cuenta, el aspecto social, dado de que vivimos en un contexto en el que no hay mucha información en relación a lo que es el autismo y de alguna u otra forma no hay inclusión tanto escolar, mucho menos laboral. Es decir, estos niños de alguna u otra forma tienen que enfrentarse a una sociedad la cual no les comprende y empieza a mitificar ciertos aspectos en relación a la conducta de los niños y las niñas. La prevalencia en la condición de autismo es de 3 a 6 niños por cada 1000. Se dice que la prevalencia es más en los niños que en las niñas por cuestiones o aspectos o agentes genéticos y de cromosomas. Por otro lado, existen muchos mitos en relación a la afectividad, al decir que ellos viven en un mundo cerrado o en su propio mundo. Bueno, una fundación que desde la sociedad civil trabaja justamente en garantizar un diagnóstico e ir gradualmente luchando por los derechos de estos niños es la Fundación Azul Esperanza. Se encuentra con nosotros también Ángel Flores, que es el presidente de esta fundación. Uno de los esfuerzos que ustedes están emprendiendo es el otorgar una identificación personal a un número de niños para que obtengan ciertos beneficios que la Ley Nacional de Discapacidad les confiere. ¿Cuándo van a entregar estos carnets inicialmente, entre quiénes se van a distribuir y qué beneficios se les van a garantizar a estos niños? Así es, por primera vez en la historia de Nicaragua se le está acreditando formalmente a las personas con discapacidad y se está haciendo así conforme lo establece la Ley 763 en su capítulo 10, que establece que las personas con discapacidad tienen que estar... Sí, ahora sí le escuchamos perfectamente, disculpe. Sí,
Ya superamos un leve problema de audio. Estábamos hablando de estos beneficios que le confiere la entrega de un carnet. Hay una ley nacional de discapacidad y ustedes van a entregar un carnet, entendemos, a 60 niños autistas. Sí, verdaderamente estamos emocionados porque alrededor de 60 niños con el trastorno del espectro autista a nivel nacional están siendo sujetos, ¿verdad?, a esta carnetización que es muy importante para que ellos obtengan los beneficios que la ley les otorga. Ha sido una colaboración que hemos hecho a través del programa Todos con Voz del Ministerio de Salud y que ha sido totalmente un éxito, ¿verdad? Se espera que con este tipo de carnet las personas con discapacidad y especialmente las personas que tienen el trastorno del espectro autista tengan acceso a un sinnúmero de beneficios. Entre ellos el más importante es que podríamos destacar que van a tener el beneficio del 50% del descuento en el transporte público urbano. Qué bueno, además de este importante descuento en el sistema de transporte, se requiere una atención preferencial a las unidades de salud. ¿Qué se va a lograr con este carnet? Claro que sí. Como decía el especialista, las personas que tienen el trastorno del espectro autista generalmente tienen necesidades especiales que les conlleva, ¿verdad?, pasar situaciones en donde ellos no pueden expresar muy bien cuál es la dificultad médica que presentan en el momento. Uno de los beneficios que tiene el carnet que les otorga la ley 763 a las personas con autismo es que tengan la atención privilegiada en los centros médicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que ellos se presenten, el doctor, la doctora va a tener en cuenta la condición del menor, va a tener en cuenta la condición de la persona con autismo y lo va a atender de una manera preferencial.